Buenas noches. Quería, ahorita vamos a dictar más bien la conferencia que se trata de la ley del péndulo. Esta ley del péndulo es muy importante conocerla porque está dentro del temario de las 50 conferencias y nos van a ayudar a observar, o esta conferencia nos va a ayudar a observar un fenómeno o una ley que se va mecánicamente o se da mecánicamente. Al darse mecánicamente es una ley que al estudiarla pues hace que nosotros trascendamos la mecanicidad de las cosas, puesto que las leyes existen, esas leyes existen, pero nosotros y las observamos, pero no nos hacemos conscientes de la ley, ¿sí? De esas leyes. ¿Por qué? Porque no hemos observado, no nos hemos puesto a detallar detenidamente los pormenores de estas leyes que se enseñan en conocimiento de sí mismo. Por eso estos secretos vamos a observarlos y vamos a intentar dar a conocer esta ley como una especie de herramienta para poder llegar a algo que se llama la comprensión de las cosas, ¿sí? Pasemos. Bueno, la ley del péndulo vamos a ver que va dentro del tiempo. Entonces, el tiempo es el reloj, ¿cierto? En donde se manifiesta todo o representa todo lo que va transcurriendo dentro de las eras o los años o los siglos, los minutos o las horas, ¿sí? Todo esto va a representar el tiempo. Entonces, cada vez que gira el planeta, siempre vamos a ver que hay un transcurrir del tiempo. Cada vez que gira el universo, también, o las galaxias, también va a girar, vamos a ver que dentro de él existe el tiempo. Si vemos este péndulo que está aquí, vamos a ver el real significado de cómo funciona. Si nosotros vamos a ver que dentro del péndulo, cada vez que nosotros miremos en un reloj de pared, siempre va a estar marcando un giro para un lado y para otro lado, lado izquierdo y lado derecho. Siempre va a ser un evento constante. Ese evento constante tiene unas condiciones que debemos aprender a comprender, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tengamos en cuenta que dentro del tiempo está esta ley, vamos a aprender a llegar a comprender lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Pasémoslo. Entonces, el movimiento pendular de la vida es siempre nace cuando surge algo y también cuando se destruye algo. Entonces, entre todas las civilizaciones antiguas tenían en cuenta esta ley. Siempre, siempre los antiguos sabios sabían que esta ley existía. Así como surge un imperio romano, de una va y coge fuerza, está sujeto a destruirse. Así pasó con varias civilizaciones, como la egipcia, como las orientales, e inclusive como las sudamericanas, a raíz de los indígenas, ¿sí? Todos estos tuvieron unas poblaciones en donde fueron evolucionando y fueron teniendo un desarrollo y fueron creciendo, pero después fueron exterminadas o fueron destruidas por la ley del péndulo, ¿sí? Esa ley nos indica que no todo lo que existe o que parece que es superior o que parece que va a andar como las grandes potencias de los países van a quedar así para siempre. Siempre va a haber algo, alguna condición, algún fenómeno, alguna situación que se presente en donde va a otra vez a decrecer y a destruirse esa civilización o ese imperio económico o todo lo que tenga que ver con las condiciones de cualquier cosa.
Así como un vehículo también es nuevo, tiene su mayor durabilidad, también después posteriormente es chatarrizado. ¿Mm? También donde hay guerra, pues de una u otra manera tiene que haber paz. Y donde hubo paz, de alguna u otra manera tiene que haber guerra. ¿Sí? Esto se ve a nivel exterior, a nivel de los 5 sentidos. Pero dentro de los 5 sentidos nosotros simplemente hemos visto que no importa las personas, no importa las relaciones de pareja, no importa nada, porque todo pasa, ¿sí? Entonces, no importa lo que compremos, no importa lo que hagamos, no importa todo eso, porque todo va a pasar, porque hay una ley que se llama la ley del péndulo. Tanto así que por más de 100 años que dure una persona con otra, va a acabar, ¿sí? Va a degenerarse y va a acabar esa relación. En muchos casos, ustedes van a ver que desde la ternura de un perrito, la ternura de un perrito también va acabando, ¿sí? Hasta volverse un viejito y ya no se llega un momento en el que ya esa ternura se perdió. Lo mismo lo pasa en los seres humanos, en la parte física, ¿sí? Pero pasemos un poquito más. Pero cuando ya todo vamos a observar, todo se trata de oscilación, ¿sí? Esta ley cuando empezamos a estudiar esta ley es muy cómico o muy interesante ver que uno puede estar gastando un montón de energía en vaivenes de la mente o en vaivenes de la emoción. Y allí entonces encontramos nosotros múltiples pensamientos que agotan la energía de nuestro cuerpo, pero sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? De repente llega un momento en el que el celular nos da un agrado terrible y de repente nos damos cuenta de que el celular ya no es tan chévere y entonces le quitamos la fuerza. ¿Mm? Pero así como le quitamos la fuerza, puede que otra vez vuelva y otra vez el celular, ¿sí? Entonces, el vaivén, la oscilación está, digamos, sometido al tiempo que le dediquemos tal o cual cosa. Se dice que entre menos tiempo le dediquemos a un pensamiento o a una emoción, esa va a tender, esa emoción positiva o negativa va a tender a irse al otro polo. Si nosotros vamos a ese otro polo, de una vez la estudiamos, ¿sí? Estudiamos ese polo de una vez, sea del polo positivo al polo negativo o del polo negativo al polo positivo, vamos a ir encontrando el centro del péndulo. Y este centro del péndulo va a estar en el punto crítico, donde descubrimos literalmente lo que se nos manifiesta en el instante. Ese punto crítico viene a ser la comprensión de todo lo que se manifiesta: pasividad, dolor, decadencia, materialismo, o actividad, placer, esplendor y espiritualismo. Veámoslas. La pasividad, a veces tengo que ser pasivo, pero si soy muy pasivo, entonces pasa a la actividad extrema, ¿sí? Entonces, si yo observo la ley del péndulo, empiezo a observar que es mecánica y tengo que aprender a comprender por qué soy activo en ciertas cosas y pasivo en otras cosas, ¿sí? Pero en una sola cosa, ver por qué estoy activo y si fui pasivo en alguna vez, ¿sí? Ahí descubrimos realmente nosotros las modificaciones de nuestra psicología y la estructura de nuestra mente, cómo fue llevándose a niveles degenerativos por nuestros defectos. Puede ser que aquí encontremos un defecto de pereza y aquí un defecto de ira muy tremendo, ¿sí? En donde el defecto de la pereza sea muy pasiva para la persona, pero el defecto de la ira tenga una actividad física bastante fuerte, ¿sí? Lo mismo pasa con el dolor y el placer. En el dolor empezamos a ver que el dolor se nos puede producir o estar produciendo constantemente, pero pasamos al placer, ¿sí? Y en el placer pasamos al polo del placer y en el placer nos quedamos y queremos quedar ahí.
porque no entendemos la ley del péndulo. Entonces, como queremos quedar ahí en el placer, entonces cada vez que se nos produce algo que no nos gusta, se nos produce dolor. O sea, pasamos de un lugar a otro lugar rápidamente. Jamás hemos sido equilibrados. En la decadencia también tenemos el esplendor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mirar que siempre vamos a tener en ciertos momentos un esplendor, ¿sí? Muy grande, físicamente, atractivamente, atractivos por juventud, por todo lo que sea. Y de repente decimos que pasamos a la decadencia porque se perdió el toque. ¿Por qué? Porque ya no se le llama la apariencia de otras personas, o porque la apariencia ya no gusta, etcétera, lo que esa persona quiera pensar de ello. Pero es porque jamás ha visto su punto crítico. Había un personaje que se llamaba Carlos Marx, que él se dedicó a ser ateo, materialista. Y él, en un punto, fue muy espiritualista, pero llegó al materialismo y sentó o dio por sentado su propia forma de pensar y sus formas, teorías y conceptos. Cuando ya empezamos a mirar, Carlos Marx empezó a tener una tendencia materialista atea. Después de haber pasado por una etapa de espiritualismo que lo llevó por la ley péndulo hacia los extremos, ¿sí? Entonces vamos a entender y vamos a ver que por ejemplo, cualquier persona que esté sujeta a conceptos, la pueden dañar o la pueden tergiversar o la pueden destruir en cualquier momento, ¿sí? Por ejemplo, una persona que crea en alguien porque lo idolatra, porque cree que la otra persona sabe mucho, de todas maneras va a caer en una nefasta decepción cuando ve que esa persona no sabe realmente todo lo que quería saber, o cuando se ve que es, digamos, no todo es verdad, ¿sí? Entonces empezamos a entender que la realidad, ¿sí? O sea, eso que decía la persona que era a través del verbo, la realidad era otra cosa. Y entonces se empieza uno a generar estados emocionales que se aumentaron por un polo, y entonces esos mismos estados mentales se modificaron por otro polo. Lo mismo pasa en cualquier cosa. Por ejemplo, digamos, cuando yo me siento bien, he salido de la presión por la discusión con una familiar o un familiar, y de repente se genera un estado de no discusión. Cuando se vuelve a generar otro estado de discusión, al no haber generado comprensión, entonces vuelve otra vez las discusiones y se necesita volver otra vez a ver el péndulo para volver otra vez a generar el estado o el punto crítico. ¿Por qué? Aquí vamos a entender algo que se llama la verdad o la realidad versus los conceptos o las apariencias de las personas que nos muestran su físico, nos muestran sus risas, nos muestran o se camuflan en amistades, en amigos o en noviazgos, pero que no son verdad, ¿sí? No son una realidad. Entonces, todas estas personas trabajamos mediante la personalidad, ¿sí? La realidad o la verdad solamente se encuentra en un punto, que es la comprensión, y la comprensión solamente va a ser captada por la Madre Divina o por la meditación o la comprensión o reflexión de un defecto o de un pensamiento o de un concepto que le quieran implantar. Decía el maestro Samael Aun Weor que él veía como esta ley del péndulo lo hacía ir de un lado a otro, pero que cuando veía todo como un círculo mágico, ¿sí? Estaba en el centro y miraba el círculo mágico, entonces él veía ya prácticamente todo completo. O sea, él ya no discriminaba en ver si estaba bien o estaba mal, sino que veía todo, encerraba todo el círculo. Así, entonces él empezaba a encontrar la total realidad o la total verdad de las cosas, ¿sí?
Entonces, esto tiene un significado mucho más profundo, porque en realidad cuando una persona se dedica a ver el péndulo, puede ingresar inclusive también a un desdoblamiento astral, sea semiconsciente, consciente o lúcido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esos estados? ¿Por qué? Porque se va a tener un choque de conciencia en el pleno centro y se va a tener una vigilia en donde se va a tener una comprensión. La mente no le va a jugar a uno llena de pensamientos. Un ejercicio muy práctico para poder comprenderlo es cuando ustedes se acuestan a dormir y miran qué están pensando. Ustedes van a ver que piensan de ustedes que son unas porquerías. Al ratico otro defecto les dice, no, es que ya no soy una porquería, ¿sí? Y después vuelve otra vez y llega y dice, no, pero es que sí soy una porquería por esto. Y después vuelve otra vez y dice, no, pero es que ya no soy una porquería. Resulta que cuando usted empieza a mirar en esos pensamientos, ve que son totalmente opuestos, ¿sí? Son conceptos grabados en la mente en donde se dice, yo voy a sentir tristeza por esto, después yo no voy a sentir tristeza por esto. Y a esto le vamos a llamar una cosa que se llama indecisión. Indecisión es diferente a comprensión, ¿sí? Porque la mente está divagando entre conceptos que han sido acumulados a través de las teorías. Y esas teorías son tan fuertes y tan arraigadas que, por ejemplo, si yo me estoy muriendo, digamos, de hambre, por ejemplo, es un ejemplo que no lo he trabajado, solamente estoy viendo para explicarlo. Y es, si yo me estoy muriendo de hambre, entonces veo un pan ahí en algún sitio y entonces sigo con hambre para no comerlo porque pienso que es robar, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Porque pienso que es de alguien más, ¿sí? Entonces, uno que prioriza. Si ustedes van a ver ese ejemplo, entonces llega y dice, bueno, yo tengo hambre, entonces está el defecto del hambre, está el defecto del robo, ¿no? Si yo miro lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, entonces llego aquí con robo, me robo el pan, ¿sí? Pero me alimento. Si me alimento, robo, ¿sí? Y entonces empiezo a comprender y llego y digo, ¿qué es más prioritario? Entonces, si veo que es muy prioritario mi salud, entonces empiezo a decir, bueno, si yo aquí robo, pero me alimento, después puedo seguir y puedo reponer ese pan. Digo, bueno, entonces, tal, está que puedo pedir permiso para comer ese pan, ¿sí? Listo. O si no, por el otro lado, entonces ya llego y digo, tengo hambre. Miro a ver si aguanto, si es un defecto del hambre, o es que realmente es gula, o es algo que es de pesado, o es muy fuerte para mi salud. Me está doliendo el estómago, entonces lo observo y llego y digo, no, es prioridad mi salud, ¿sí? Y ya entonces empiezo yo a llegar a destruir todos los conceptos que me hacen sentir ladrón o que me hacen sentir que estoy totalmente mal, 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 mal. Y empiezo a tomar una decisión, ¿sí? Pero esa decisión ya es más consciente. Lo mismo pasa en todos los misterios de la vida, porque se va a generar estados, por ejemplo, bueno, ¿será que viajo a algún sitio o será que no? ¿Sí? Entonces, cuando uno va a ver mecánicamente, siempre dice uno sí, viajemos, pero porque le nació un deseo. Pero la ley del péndulo se lo lleva para un lado, ¿sí? Cuando usted dice, no, mejor no viajar, porque otra persona no le dice que no viaje, entonces empieza a tener como una connotación y una contraposición, ¿sí? Entonces, sabe que quiere viajar, pero la otra persona le dice que no quiere viajar o que no viaje. Entonces empieza usted a observar lo malo de viajar, lo malo de no viajar, y empieza a comprender, ¿sí? Puede ser bueno, puede ser malo, hay una ilusión, aquí hay una disolución, aquí hay tal cosa, tal cosa. Cuando empieza usted a comprender esta parte del péndulo, entonces se concentra y empieza a mirar si es demasiado útil viajar o no, ¿sí? Y lo va a hacer y lo va a activar, pero es que eso no solamente está activando la conciencia, sino que está activando el vivir el instante, el no asombrarse o dejar de preocupar la mente. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar esta ley y no nos dejamos llevar ni por muy alegres ni por muy tristes, entonces no vamos a estar realmente alegres ni realmente tristes o abatidos, ¿sí?
sino que vamos a mirar en el centro, en la ley del péndulo. Y para eso tenemos que aprender a observar el instante o tener observación de nuestra psicología. Más ustedes van a ver que esta ley del péndulo, uno de los secretos más fuertes es que esta ley del péndulo se genera a través de la emoción y de la ira. Entonces, cuando ustedes empiezan a observar el mal manejo de la fuerza o de las reacciones, hacen que nosotros nos pongamos en el péndulo de acuerdo a la emoción que se nos haya prestado, ¿sí? Esa emoción, por eso tenemos que aprenderla a ver, ¿sí? Porque así, con esa emoción y después observando ya el pensamiento, lo que dice y lo que nos emociona, vamos a llegar al equilibrio, ¿sí? Pasémosla. Bueno, entonces, lo que hablaba yo de la verdad y la realidad. La verdad es que algo que debe ser experimentado por sí mismo cuando desintegramos algo que se denomina el yo o el agregado psicológico, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, lo que yo les decía, pueden hacer el real ejercicio ahorita. Ustedes simplemente después de ver, cogen una cosa, cogen una imagen o un pensamiento, ¿sí? Puede ser una imagen muy erótica, o una imagen pornográfica, o una imagen de ira, o un escenario, y cojan y empiecen a observar qué es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y ustedes van a ver cómo empiezan a desintegrar los dos polos. Ya se les van los estados de crítica y los estados de aceptación, ¿sí? Pero vamos a mirar que las cosas, vamos a ver las cosas tal y como son, más no como el pensamiento nos hace ver o nos hace creer que deben ser, ¿sí? Sino tal como son. Entonces nosotros vamos a ver que aquí está la horizontal de la vida y siempre vamos a estar en cosas positivas y en cosas negativas, ¿sí? El secreto está es ver el instante en el punto crítico para volverlo a ver, y volverlo a ver, y volverlo a ver, ¿sí? Volver a ver esos estados positivos y negativos, pero sin la razón. ¿Qué pasa con la razón? Es que aquí no se trata de decir, bueno, entonces voy a caminar o no voy a caminar, ¿sí? Entonces digo, no voy a caminar porque es que yo quiero estarme quieto. No, pero es que yo tampoco quiero estarme quieto, sino quiero caminar, ¿sí? Eso se llama razón. Y la razón es lo peor, lo que nos puede cegar la conciencia en lo más pleno, ¿sí? Porque todo lo que se manifiesta o lo que debemos observar es lo que está bajo la razón, ¿sí? Jamás los razonamientos van a darnos una respuesta o una realidad a las situaciones. Por eso muchas personas no aprendemos a tener una técnica de meditación correcta, sino sencillamente a dar razones de las cosas o razonamientos de las cosas, tal como si fuera un filósofo lleno de teoría. ¿Listo? Entonces pasemos. Entonces, el concepto y la realidad. Para alcanzar la comprensión debemos evitar polarizar el intelecto y el sexo, ¿sí? Porque es que lo que pasa es que si ustedes van a mirar, tanto el equilibrio llega al cerebro emocional, ¿cierto? Pero tenemos tres cerebros, el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro instintivo, motor y sexual. Estos cerebros, ¿sí? Nos pasan de un lado a otro, tanto del pensamiento, nos toman nuestra parte instintiva, nuestra parte sexual o nuestros movimientos, o lo contrario, nuestro sexo empieza a ser muy instintivo, muy fuerte, y entonces nos controla la parte intelectual, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a llegar al equilibrio, la razón de ser es la parte emocional, el equilibrio, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a observar la emoción de una manera lógica. Y vamos a mirar que siempre está dentro de una vertical, ¿sí?
La vertical aquí son realmente los chakras o los 7 chakras o los centros de la máquina humana, que son el sexual, el instintivo, el emocional, el intelectual inferior, el motor, el búdico y el átmico. Tenemos que tener en cuenta que cuando decimos el cerebro intelectual y decimos que este es el cerebro, no estamos queriendo decir que en el cerebro esté la respuesta, sino que cualquier centro, sea el centro instintivo, el centro emocional, el centro intelectual inferior, el centro motor, va a coger partes de este cerebro para que funcione, y por eso todo se rige sobre una columna vertebral, ¿sí? Sobre la parte instintiva de la columna vertebral. Para esto nosotros tenemos que aprender a entender que nosotros el nacimiento no lo hemos comprendido. O sea, todo lo que nazca, nosotros no lo hemos comprendido aún. Ni los científicos materialistas lo han comprendido. Pero sí podemos comprender la muerte de un defecto o la muerte de algo que nosotros hemos vivenciado. Por ejemplo, yo ya no siento tanto resentimiento por alguna persona. No lo siento, ¿por qué? Porque ya aprendí a observar mi péndulo, porque ya aprendí a comprender esos tipos de cosas. Cuando yo ya empiezo a observar, por ejemplo, la tristeza, en la tristeza también veo que ya no hay cosas que ya no son tan temerosas o tan miedosas, ¿sí? Sino que ya hay un rescate de ese fuego, un rescate de esa fortaleza, ¿sí? Entonces, de ese deseo. Entonces, empiezo a hacerme dueño del deseo y empiezo a controlar mi péndulo. Por eso se dice que cuando el germen no muere, la semilla no nace, y solamente de la muerte viene lo nuevo. Tenemos que aprender a vivir, a sentir la muerte psicológica dentro de nosotros mismos, ¿sí? Aprender a observar detalle por detalle. Lo que pasa es que la ley del péndulo, esta es cada conferencia tiene su sabor, pero es que en esta conferencia lo importante de todo es que no debemos trabajar bajo la razón, ¿sí? Esto nos hace entender que no debemos trabajar con la razón, con razonamientos, con conceptos, con intelecto, sino con la comprensión y con la observación y el descubrimiento de los defectos dentro de nosotros mismos. Esto abre un canal que nos va a llevar al Padre, ¿sí? En donde al Padre y al mundo interior, en donde nos vamos a comprender cosas que otras personas no podrían comprender. ¿Por qué? Porque se enceguece la psicología a través de los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, la comprensión es una facultad del corazón que permite conciliar los opuestos. Tenemos que aprender a observar, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, acostado y mirando qué defectos me están gastando la energía, voy a ver, por ejemplo, que ahorita estoy afanado, bueno, por un estado de nervios, que ahorita también estoy, pero que ese estado de nervios me quiere llevar a la tranquilidad, ¿sí? Y que esa tranquilidad no es pasiva, o sea, ni siquiera es algo que yo entienda, sino que sencillamente como que me mentalicé. Eso se llama razón. Entonces ya llego y digo, bueno, entonces, ¿cómo me conviene estar? ¿Así o así? Si yo me vuelvo placentero en este momento y hago como que ya no tengo esos estados de nervios, entonces sencillamente me da la pereza. Pero si yo voy aquí donde tengo estados de nervios, entonces estoy viendo mi alteración psicológica, entonces empiezo a eliminar, empiezo a quitar, a negarme a lo que es a mí mismo. Entonces empiezo a comprender de que esta posición es buena, pero de que esta posición alterar de nervios me puede enfermar si la dejo mucho tiempo. Entonces debo llevar a la comprensión y ver que también es malo. Entonces voy para el lado de donde me siento bien, donde siento sin nervios, y veo que no es porque esté desidentificado de mí mismo, sino porque sencillamente es una reacción que el cuerpo genera para protegerse. Entonces llega y dice uno, bueno, entonces
esto también es malo porque hay una ignorancia. Entonces, cuando ya llego a mi punto de equilibrio, empiezo a ver que la única observación es ver las cosas como son, con la cruda realidad de la situación. Entonces, la cruda realidad de la situación es que sencillamente lo que me produce eso son personas que mantienen o que a uno lo alborotan y lo llevan de un lado para otro sencillamente con solo un gesto o con solo una acción o con solo una gritería o etcétera. Entonces empiezo ya a entender esos estados, ¿sí? Pero muchas personas pocas personas, perdón, se atreven a llegar a esos niveles. Entonces ellos van a sentir que están muy bien y creer que lograron algo, cuando hasta ahora están empezando las cosas. Ellos. Entonces es muy chévere porque hasta ahí todo va muy bien, pero la ley del péndulo siempre va a estar dentro de una fuerza y es una ley que va de un lado al otro, ¿sí? Y como es una ley, para salir de esa ley que es mecánica, tenemos que trascenderla con conciencia. Entonces le dice, el Maestro Jesús decía que conoced la verdad y os hará libres. Entonces cuando uno ya conoce eso, entonces ya uno se despreocupa porque ya no está a favor ni en contra de esas personas, sino sencillamente como que tranquiliza a la psiquis y empieza a observar realmente la realidad, que desafortunadamente no es en el mundo exterior como aparentemente nosotros creemos, sino en el mundo interior. Entonces muchas personas van a intentar desequilibrarnos, muchas situaciones van a intentar desequilibrarnos, y como uno no es maestro, pues siempre va a caer en errores a veces, o casi siempre, pero cuando se llegue a la comprensión, ¿sí? Entonces va a desactivarse un montón de conceptos y la sabiduría va a llegar. No importa los gestos, no importa nada. Lo que importa es el ánimo emocional que uno le ponga y el equilibrio que uno le ponga y la sensación que uno le ponga al amor o a la calidad de su conocimiento. Muchas personas creen que uno por ejemplo, digamos, la familia uno lo considera como un bruto, ¿sí? Pero eso también es bueno. Si ustedes van a mirar, dicen bruto o inteligente, y entonces empieza uno a darse cuenta que uno, cada vez que dice una cosa, va y tiene la razón. Pero como hay otro yo que dice que es que quiere que las otras personas se den cuenta de eso, ¿sí? Entonces ese yo también es negativo. ¿Por qué? Porque me quiere hacerle darle cuenta a esas personas de que sí es consciente eso. Lo que uno ve, lo que uno es, lo que uno tenía la razón. Cuando uno descubre que eso también es malo, entonces uno simplemente llega y porque le quita la calma, entonces llega a la comprensión neta de que uno no necesita darle la razón o que uno tenga la razón de nada. Sencillamente uno dice y ya las conciencias de esas personas tomarán o no tomarán ese libre albedrío de esas personas. Lo mismo de la pareja, si la pareja quiere hacer algo, pues uno tiene que aprender a observarlo. Si le quiere desestabilizar a uno, pues aprender a observarlo, ¿sí? Si no lo quiere desestabilizar a uno, pues uno aprender a observarlo, porque dentro de eso se acumula muchos deseos, tanto por un lado positivo como por el lado negativo. Entonces cuando uno ya conoce la verdad, entonces la verdad es la plena libertad. Ahora, hay grados de libertad y no les puedo mentir. Uno tiene grados de libertad. Esos grados de libertad están sujetos a leyes superiores. Y esas leyes superiores hacen que nosotros tengamos que observar nuestro ego para llegar a la plena libertad, ¿sí? Porque hay unas leyes en donde no podemos hacer lo que queramos, porque está, por ejemplo, la ley del karma, la ley del dharma. Pero la verdad nos hace libres porque se llama desactivación psicológica, muerte psicológica. No se siente frente a las escenas y ve uno la vida como una película. Cuando uno aprende a ver la vida como una película, entonces todo va transcurriendo de acuerdo a las sensaciones que uno vaya viendo. Por ejemplo, una persona que puede estar muy angustiada, muy triste,
esa persona le dice a uno, no, es que eso yo ya aprendí que eso le toca a uno hacer, no, así, y dejar que las cosas pasen y no sé qué, y porque uno no puede hacer nada y no sé qué. Esa posición de esa persona puede llevarlo a uno al péndulo y decir, no, es que eso toca hacer esto, es que mire, es que no sé qué, es que lo otro, y discutir, ¿sí? Y uno empieza a observar eso y empieza a mirar que ni esa persona ni uno tiene la razón. Entonces uno tiene que empezar a observar hasta eliminar eso y llegar a su propia paz interior, porque es lo que realmente busca uno, es paz interior. El conocimiento de sí mismo busca paz interior, mas no significa que no se tenga que conocer del sufrimiento o de la alegría para llegar a la comprensión. ¿Por qué? Porque si no hubiera estos elementos, no habría sabiduría. Pásela. ¿No más? Bueno, pues esta es la conferencia básicamente. Es muy corta, pero muy práctica, ¿sí? Es chévere, por ejemplo, hacer confrontaciones lógicas para poder descubrir la ley del péndulo, pero por lo general, respecto a una cosa, debemos sacarle la conciencia a la otra sin la razón. ¿Listo? Acordemos que la razón, los razonamientos no llevan a nada bueno. Una persona se puede sentir bien porque alguien le diga a la otra, mire, es que usted es bonita, usted es no sé qué, usted es esto, lo otro. Así como se puede sentir mal porque le dice que es bonita y que no sé qué, que lo otro, pero a uno no le creen. Esas sensaciones, todas esas cosas, son teorías o conceptos que tiene una persona respecto a la otra. Y es totalmente individual. O sea, nadie puede conocer a nadie, ¿sí? Por eso se dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí me explico? Uno no puede guiar a otro ciego, ¿por qué? Porque aquí, dejemos de hablar mentiras, no hay maestros. Lo único que es recomendable es, por ejemplo, ver, digamos, algunos audios o videos, pero videos o audios que para mí son mucho más, digamos, verídicos, del maestro Samael o del maestro Rabolú, ¿sí? Que ya son maestros, en donde vienen a enseñarnos las prácticas tal como son, no le meten tanta cosa. Nosotros, cuando estamos enseñando esta ley, la estamos comprendiendo hasta que no seamos maestros, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver que uno puede haber dado algo de luz en esta conferencia, porque practicó la conferencia, porque hizo esto, lo otro. Mas no significa que ya haya comprendido la ley del péndulo en su totalidad, ¿sí? Porque esa ley va a permanecer ahí hasta que nosotros hagamos la segunda montaña, ¿sí me entienden? Hasta que se haga la segunda montaña. Eso no es, esta ley siempre va a estar ahí. Por eso es tan importante y tan sabia observar esta ley realmente y ver cómo usted se puede librar de un accidente, de una mala palabra, de una mala reacción, de una tal, cuando se comprende la ley del péndulo. Usted puede querer un perrito mucho, pero si ese perrito lo pasa a la ley del péndulo a uno ya no lo quiere y uno le empieza como a activar la ira. Entonces, ¿dónde está todo? ¿Dónde está? Bueno, el amor, el que quería el perrito y el que ya no, ¿sí? Entonces, usted ya empieza a observar y ve que tiene que haber cosas buenas y cosas malas acá. Entonces, cosas buenas, que quería el perrito, que lo defendía de pronto, que no le hicieran daño, ¿sí? Y aquí, en las cosas malas, mamá chica, es que de pronto lo insulté, le insulté, le eché agua o lo eché o inclusive lo apreté con las manos, listo. ¿Qué es lo bueno de aquí? De lo malo. Entendí hasta qué presión debo llegar para no hacerle daño al perrito. Listo. Entendí que de pronto echándole agua, de pronto en ciertas condiciones el perrito entiende tales cosas, ¿sí? Pero se me desactiva el defecto de ciertos defectos como de desquite o de ira. Y paso aquí, entonces digo, pues lo quería mucho y lo defendía. Listo, y es que el perrito acaso no tiene o no ha atacado a nadie, ¿sí? De pronto no le ha ladrado a alguien que no tiene culpa de nada, ¿sí?
O de pronto es que yo me voy a hacer insultar de una persona por defender al animalito. ¿Sí? ¿Acaso él no tiene su libre albedrío? Entonces ya empiezo yo a comprender y empiezo a desactivar todo eso. ¿Sí? Hasta ahí entonces empiezo yo a ver que hasta un animalito tiene su propia libertad, ¿sí? Como de actuar, ¿sí? Y que uno es un tirano porque uno siempre está ahí queriendo controlar a un animal como si fuera un domador de perros, ¿sí? ¿Listo? Bueno, esta es la conferencia, espero que les haya gustado o les haya servido. Y si quieren compartir, acuérdense que están en Facebook o en YouTube, en Conocimiento de sí mismo, Autoobsérvate, para que ustedes puedan compartir estos videos y puedan expandir esta enseñanza. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, No. Bueno, listo, pues eso es todo entonces y que pasen muy buena noche.